¿Usted tiene el documento, Ronald, o alguno de sus compañeros? Un compañero lo va a aplicar. Ya. A ver, ¿algún otro grupo que ya tenga listo el documento? Estamos ahí con Darío, muy bien. Recuerden que mis trabajos no tienen carátula, tienen un encabezado que es diferente, ¿sí? Muy bien, a ver, se plantea entre 2 y 3 días para contener la obesidad, muy la población. Y la pregunta, ¿dónde está? A ver. Les voy a compartir ya la pantalla, ¿sí? Vamos a cerrar la pizarra. A ver, ¿qué es lo que ustedes se plantean responder? ¿Cuál es la interrogante que ustedes tienen? Ronald. Sí, la interrogante es saber cuál es la incidencia de, en este caso, obesidad en estudiantes de medicina. ¿Cuál es la incidencia de la obesidad de estudiantes de medicina? ¿De algún ciclo específico? Sí, nosotros lo habíamos enfocado más bien en octavo ciclo, que es el ciclo en el que estamos. Octavo ciclo. Muy bien. Muy bien, en primer lugar, alguien que me diga qué es incidencia. Ustedes ya conocen estadística y saben qué es la incidencia. Son los casos que son existentes, Doc, durante un periodo de tiempo concreto. Casos existentes, ¿verdad? Que estamos hablando de incidencia, los casos nuevos. Casos nuevos, muy bien. Para detectar incidencia, ¿qué necesito yo en primer lugar? La recolección de los datos, Doc. Necesito primero definir a mi población, por lo tanto yo necesito para detectar incidencia una población sujeta a observación, la cual no tiene que cambiarse. Eso quiere decir que yo empiezo la observación de los alumnos. En primer lugar, me voy a octavo ciclo y digo, de los 20 alumnos que tengo en octavo ciclo, 3 son obesos y por lo tanto estos 3, como ya son obesos, los saco de mi observación, ya no los considero mi observación. Entonces mi población son 17 alumnos. En los 17 alumnos voy a ver al cabo de cuánto tiempo, digamos, que ustedes se plantean en un ciclo, 6 meses. ¿Será que en 6 meses ustedes pueden detectar casos nuevos de obesidad? No, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a indagar, o lo que yo considero que ustedes van a indagar, es la frecuencia o la prevalencia, pero la incidencia no, porque yo necesito un largo periodo de observación a mi población de estudio. Estoy hablando de años de observación para la obesidad, probablemente. Tal vez sea un estudio de incidencia, un estudio de una cohorte, por ejemplo, ¿no? Tomo a todos los alumnos, a todos los estudiantes que iniciaron, que están en octavo año, sin embargo, les observé desde el primer momento que ingresaron a la universidad. De ellos saqué a los que ya tienen obesidad y observo a los que no tienen obesidad y voy a ver al finalizar la carrera cuántos presentan obesidad o no. Esto es una incidencia, porque es un estudio de una cohorte, ¿ya? Por lo tanto, no puedo estudiar incidencia en lo que ustedes están planteando. Lo que puedo estudiar es una frecuencia o una prevalencia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. Ahora, la tarea es que ustedes me digan por qué es relevante y por qué en estudiantes de octavo ciclo. ¿Por qué quieren estudiar la prevalencia o la frecuencia
¿Y por qué en estudiantes de octavo ciclo? Primero era, doctora, por lo que la obesidad es un problema que, bueno, una patología en sí, que está volviéndose poco a poco más común. Primero, pues como consecuencia de la globalización, y segundo, octavo ciclo, porque al ser pues nuestros compañeros se nos facilita más lo que es la recolección de datos. Y bueno, eso sería. Una investigación no se debe justificar por la conveniencia del investigador, se tiene que justificar por la conveniencia a la sociedad y por una razón lógica que yo estudie esta población. ¿Y por qué no tomo a todos los estudiantes de octavo ciclo de todas las carreras? ¿Y por qué son importantes solamente los de medicina? Se supone que ustedes tienen que aprender a justificar el por qué yo quiero investigar esto. ¿Dónde está la situación problemática de ustedes? ¿Por qué los de medicina y por qué los de octavo ciclo? Yo puedo decirles a lo mejor octavo ciclo, ¿por qué? Porque resulta que la carga de actividades, tareas y demás no les da tiempo a los estudiantes para que hagan ejercicio, porque la comida a la cual tienen acceso, porque no están con su familia o demás, les da la facilidad para que coman una comida o una dieta no saludable. Entonces, la desvinculación que pasa desde el hogar, de estar acompañados con su madre, su padre, a vivir solos, hace que adquieran hábitos dietéticos no saludables. Estoy justificando por qué, ¿no es cierto? Estoy diciendo el por qué, quiero investigar por qué esta población es interesante. Pero ustedes no han logrado todavía presentarme cuál es la situación problemática. Y como les dije, esto es un estudio netamente descriptivo. ¿Dónde está la otra variable que yo quiero estudiar? No hay una variable más. Entonces aquí yo tengo que preguntarme a ella, muy bien, tengo una variable que es la obesidad, pero ¿y qué más quiero indagar aquí? ¿Ya? Si ustedes logran justificar por qué quieren estudiar solamente la prevalencia, pues yo les digo, bueno, está bien, un estudio descriptivo, pero si al momento no pueden decirme, pues no puedo decirles que la pregunta que se están planteando está debidamente estructurada y adecuada. Y recuerden que ya la siguiente semana tienen que ustedes defender su pregunta de investigación, ¿sí? Que es la última tarea del ciclo, ¿sí? Así que vamos, el siguiente grupo. Recuerden que ahorita es cuando podemos ir revisando, porque ya la siguiente semana yo ya les califico, ¿sí? El siguiente grupo, Joana, ¿con quién está usted? Con María José, Victoria, Grace y Nicole. Le comparto, doctora. Nosotros tenemos como idea de investigación la obesidad como factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de 60 a 70 años del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Isidro Ayora Loja durante el año 2021. Como pregunta de investigación nos planteamos de qué manera influye la obesidad como factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de 60 a 70 años del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Isidro Ayora Loja durante el año 2021. Ya, muy bien. Vamos estructurando la pregunta pico. Muy bien. ¿Cuáles son mis pacientes aquí? Los de 60 a 70 años del Servicio de Medicina Interna del Isidro. Ya, muy bien. ¿Cuál es la intervención o cuál es la variable principal a medir? La obesidad. Muy bien. ¿Cuál es el comparador? Sería la diabetes. No. No, a ver, perdón. A ver, déjenme ver si me pueden dar acceso a su documento.
A ver, le pedí que me dé acceso a su computador. Ya no. Muy bien. Para esto vamos a ir haciendo el ejercicio, ¿ya? Vamos a plantear paciente. Muy bien, ¿cuál es mi paciente? En primer lugar, pacientes de 60 a 70 años, ¿verdad? ¿Cuál es mi intervención? Yo estoy queriendo medir la obesidad y por lo tanto, mi grupo de comparación van a ser igual pacientes sin obesidad, ¿sí? Es decir, mi población son pacientes de 60 a 70 años. En un grupo voy a tener pacientes de 60 a 70 años con obesidad y otro grupo sin obesidad, ¿no? En ellos, ¿cuál va a ser mi medida de resultado? ¿Sí? ¿Qué espero encontrar yo en ellos? Si es que desarrollan o no diabetes, ¿sí? Entonces, en ellos voy a ver si es que presentan o no presentan diabetes. ¿Cuáles van a ser las medidas de resultado que yo espero? Como estamos hablando de influencia, estamos hablando medidas de asociación. Recuerden que ustedes ya tuvieron estadística. Y cuando hablamos de qué espero encontrar, yo espero encontrar pues medidas de asociación. ¿Cuáles son las medidas estadísticas de asociación? ¿Qué significa esto? Me bloqueó el acceso. Ya. Es que no podía mover. Ya tiene de nuevo. Ya. No. Pero me sale que ustedes... no. Ya. Le voy a poner. Yo cuando hablo de asociación espero encontrar chi cuadrado. Probablemente medidas de riesgo, que es el RR, riesgo relativo, el OR, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Si en cuál de los dos grupos se presentó más diabetes, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en los pacientes obesos y en los que no tienen obesidad? ¿Sí? Porque yo estoy diciendo que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Por lo tanto, yo necesito dos grupos de estudio. El paciente que tiene obesidad, el grupo de pacientes que tiene obesidad y el grupo de pacientes que no tienen obesidad. En ellos voy a verificar cuáles tienen diabetes y cuáles no tienen diabetes. ¿Sí? Entonces, hago un análisis cruzado de variables y en este momento voy a encontrar medidas de asociación o también medidas de riesgo que puedo encontrar, ¿no? En este caso chi cuadrado sí, en este caso chi cuadrado porque tengo dos variables de tipo cualitativo. Ajá. Entonces, esto es lo que tienen que hacer con su pregunta de investigación, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? A ver, ¿quiénes son del grupo de Joana? Levanten la manito, por favor. Manténganla levantada las personas del grupo de Joana. Victoria, ¿por qué quieren estudiar la influencia de la obesidad para desarrollar diabetes mellitus? Comenten. Sin lectura, vamos a ver cómo ustedes lograron presentar que existe un problema. Porque la diabetes, al menos en Logen, la diabetes es una de las enfermedades que cada vez va creciendo más. En el hospital, en lo que hacemos el externado, vemos bastantes pacientes con diabetes y hemos logrado ver que en la mayoría de ellos, o en un buen porcentaje, cada uno de ellos tiene diabetes, obesidad. Entonces nosotros por eso queríamos hacer esta relación. Ya, esto es algo que usted observó y usted está justificando según su experiencia, pero ¿y de dónde puedo yo respaldar que efectivamente la obesidad es un problema de salud pública y que puede desarrollar diabetes mellitus? ¿En qué voy a respaldar mis argumentos? Por ejemplo, en bases de datos, en el Ministerio de Salud Pública podemos ver incluso las cifras en la OMS. Muy bien, ¿qué me dice la OMS sobre la obesidad?
¿El mismo, Doc? ¿Mandé? ¿Alguien más que le ayude? ¿Alguien más que le ayude a su compañera? Grace. Ya nos manifestaba que en sí prácticamente el índice de masa corporal va a estar fuertemente relacionado con lo que viene a desarrollar problemas a futuro, tanto para la diabetes como para a llegar a una obesidad mórbida. Dentro de esto nos daban datos de que un IMC normal se consideraba de 18.5 a 24.9 y que mayor o igual a lo que es 25 kilogramos, esto ya me iba a considerar dentro de lo que es una obesidad. Y tanto en esto se ha visto que más del 80% de los casos de diabetes mellitus se han visto relacionados con una obesidad. Ya, muy bien. Ahí están diciéndome el por qué. ¿Por qué es un problema? Precisamente porque, además de eso, ¿por qué la obesidad es un problema de salud pública? Porque genera múltiples comorbilidades a partir de la obesidad, no solamente la diabetes. El momento que está generando comorbilidades de la obesidad, como la hipertensión, problemas musculoesqueléticos y demás, que representa una carga de salud, ¿sí? Una carga de salud pública, no se responde adecuadamente o el sistema sanitario no puede responder a todas las necesidades que tiene la población. Ahí estoy dejando yo claro que tengo un problema. Y recuerden ustedes que siempre tienen que empezar a exponerse desde lo más lejano a lo más cercano. ¿Qué me dice la OMS? ¿Qué me dice a nivel internacional? ¿Qué pasa en los países desarrollados? ¿Qué pasa en los países subdesarrollados? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa en Loja? Pero son sus argumentos y cada párrafo tiene que venir adecuadamente enlazado con el anterior, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes aprendan a argumentar por qué necesito investigar esto, ¿sí? Y que desarrollen adecuadamente y que identifiquen adecuadamente al paciente, a sus variables de estudio y cuáles van a ser las medidas de resultado, ¿sí? Muy bien. Perfecto. A ver, gracias, el grupo de Joana. El siguiente grupo, perdón, he tenido a alguien en la sala de espera y que no le permití entrar. Muy bien, Dani. ¿Pueden compartir? Hola, sí, ya le comparto. Pueden compartir. Ya, esa relación de problemas cardiovasculares y obesidad. A ver, en primera, ¿qué quieren encontrar? ¿Que los problemas cardiovasculares influyen en la obesidad o que la obesidad influye en los problemas cardiovasculares? Creo que la planteamos un poco mal. Queríamos saber la prevalencia de la obesidad en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles y escogimos entre ellas los problemas cardiovasculares. Ya, muy bien, pero solamente quieren estudiar la prevalencia. Sí, es que, por ejemplo, queríamos estudiar también en caso de las personas mayores de 30 años, porque a partir en esta edad todavía se puede controlar, por decirlo así, la obesidad como tal. Entonces, por ello era el rango de edad también a partir de los 30 años. Muy bien, vamos a plantear o vamos a estructurar la pregunta pico. Vamos a poner la P de paciente. Y usted mismo va a ir estructurando la pregunta, ¿sí? Muy bien, ¿quiénes son mis pacientes? Sería la población que asiste al subcentro de salud San Cayetano del Toba. Muy bien, pacientes que asisten al centro de salud de San Cayetano. Muy bien, ¿y qué edad tienen que tener? ¿Cualquier edad? No, serían mayores a 30 años. Mayores a 30 años, muy bien. Tengo pacientes mayores a 30 años, muy bien. Perfecto. Muy bien, ¿cuál es mi intervención, no?
¿cuál va a ser mi medida? ¿Qué es lo que yo busco principalmente? ¿Cuál es la variable que busco? La prevalencia de la obesidad. Muy bien, entonces busco obesidad. Ahora bien, entonces mi población está mal, ¿no? Porque me dicen, a ver, ustedes quieren establecer si la obesidad se relaciona con las enfermedades cardiovasculares, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¿O no? A ver, levanten la mano y déjenla levantada los del grupo de Dani, por favor. ¿Cómo era la pregunta, Doc? Disculpe. ¿Qué es lo que ustedes quieren buscar? Díganme exactamente, verbalmente, qué es lo que quieren buscar ustedes. Levanten la manito los del grupo de Dani, por favor. Yandri, ¿qué es lo que quieren buscar ustedes en su estudio? Específicamente, quiero que me digan verbalmente para ver si les puedo ayudar a arreglar o a plantear bien. O sea, lo que nosotros queríamos como tal era saber la prevalencia de pacientes, en este caso, que van a presentar obesidad, en este caso de las personas que acuden al subcentro de salud de San Cayetano. Ya, ¿y qué tiene? Ya. O sea, con esto, comparar en este caso, le habíamos visto si es que esto de aquí iba a influir o sea, en problemas cardiovasculares. Ya, muy bien. Entonces, está mal estructurada la idea de investigación, ¿no? Porque es la relación entre la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Entonces, vayan modificando. Es la relación de la obesidad con enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Muy bien. Entonces, mi variable o de mi medición va a ser obviamente la obesidad y voy a tener mi grupo de comparación, ¿sí? Que van a ser pacientes sin obesidad. Y finalmente, el resultado que yo voy a encontrar va a ser la presencia o la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de enfermedades cardiovasculares en los dos grupos, ¿sí? Tanto en el grupo de pacientes obesos como en el grupo de pacientes no obesos, ¿sí? Y voy a definir si es que existe o no existe una asociación entre estos dos grupos a través de medidas de estadísticas de asociación. ¿Cuáles van a ser mis medidas estadísticas de asociación? Igualmente que el otro grupo, ¿no? Chi cuadrado, riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio, que son medidas, o la razón de prevalencia, que son medidas estadísticas que me van a permitir identificar si es que existe o no existe una asociación o una relación entre estas dos variables, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué quieren estudiar esto? Cuéntenme. Preséntenme su situación problemática. Porque en general hemos investigado un poquito que la obesidad como tal tiene una asociación con las varias enfermedades no transmisibles como tal. Entre ellas estaban las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, también el cáncer, y que esto podía causar como tal una prevalencia de llevarlo a una muerte prematura. Entonces es que podíamos modificar este factor como es la obesidad, podríamos mejorar este aspecto. Muy bien. Igualmente, ¿cuál es la situación a nivel mundial de enfermedades cardiovasculares y obesidad? Del dato exacto de obesidad y cardiovascular no lo tengo, pero en cuanto a enfermedades no transmisibles será en torno a 2.8 millones de muertes por año, si no me equivoco.
Muy bien, perfecto. Recuerden que igualmente tienen que aprender a argumentar y ustedes me van a presentar la siguiente semana por qué su idea de investigación es interesante, por qué es importante, ¿no? Y recuerden que tienen que presentarme las variables, tienen que presentarme la situación a nivel mundial, tienen que presentar y finalmente enlazar esta situación con su población. ¿Por qué quieren estudiarlo en el centro? Es importante San Cayetano, la población que acude a San Cayetano. ¿Por qué? Vamos. Muy bien, San Cayetano es, ¿qué es? ¿Es una parroquia? No, no es una parroquia. O sea, creo que pertenece a la parroquia del Valle. Ya, muy bien. San Cayetano es un centro de salud urbano o rural. Es urbano. Ya, muy bien. Es un centro de salud que presta servicios o que brinda atención a una población urbana. ¿Qué pasa con la población urbana que será importante estudiar estos factores, tanto la obesidad como las enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué les hace especiales a la población urbana? ¿Por qué les llama la atención esta población? Puede ser porque, o sea, si es que esta población es vulnerable, debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, sería el principal ingreso económico de la ciudad de Loja, o podríamos tomarlo de esa manera. Muy bien, yo les pregunto, ¿quién tiene más sedentarismo, la población que vive en el campo o la población que vive en zona urbana? ¿En qué grupo poblacional hay más sedentarismo? ¿En la gente campesina o en la gente de Creo ciudad, que la parte urbana? en la población urbana. Muy bien, ¿por qué? Porque el trabajo forzado en el campo, el tipo de actividad y un montón de cosas más, ¿no? Hola, pues Por eso entiendo, llama la soy. atención esta población. Por eso, ustedes tienen que aprender a justificar el por qué yo quiero investigar esto. Tienen que argumentar. Y si yo me planteo en un lugar en específico, tengo que preguntarme qué tiene de especial esta población para que yo estudie esta variable aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, el Centro de Salud San Cayetano es una unidad de salud de primer nivel que brinda servicios a la zona urbana de la ciudad de Loja. Se considera que el grupo que acude a este centro de salud es una población de gran interés debido a que en la población urbana, según datos yo me invento, según datos de la OPS, de la OMS, el mayor índice de pacientes con obesidad viven en las urbes, o en las grandes urbes, o en la zona urbana, en comparación a la población rural o campesina. También es importante debido a que en la ciudad de Loja se ha observado un incremento de la prevalencia de obesidad en un tanto por ciento según tal autor. Entonces, por estas características surge la necesidad, surge la interrogante, ¿no? ¿Cuál es la interrogante? ¿Cuál es la relación de la obesidad con enfermedades cardiovasculares en pacientes mayores de 30 años del centro de San Cayetano en el periodo 2019 y 2021? ¿Entendieron? ¿Sí? Muy bien. Recuerden que todo esto me tienen que ustedes justificar la siguiente semana. Yo les voy a escuchar y voy a ver el por qué, cómo logran ustedes enlazar la problemática de las variables que ustedes presentan a nivel mundial y cómo van a llegar a enlazar esa problemática con la unidad que ustedes están yendo, con el espacio físico en el cual ustedes quieren estudiar eso. ¿Sí? Con la población y el espacio. Muy bien. Bajen la manito. ¿Alguna pregunta de su grupo? ¿No? No por el momento. Muy bien. Gabriela, Sí, Doc. su grupo, por favor. Ya lo apoyo. Muy bien. Deme un minutito. Uy, hable. Nadie dice nada.
Sí, solo que Kevin escribió otra cosa ahí en el título. Pero como no me hace caso, entonces igual ya ni le reclamo ni le digo nada, que haga lo que Kevin quiera hacer. Muy bien. Yo te Siguiente escribí grupo. te escribí la prevalencia y todo eso, y tú escribiste otra cosa. Pero tú lo escribiste en el chat y fue lo que quedó. Fue lo último que se quedó escrito. Pero no hiciste caso porque yo antes escribí sobre Muy la bien, dice, ¿qué prevalencia relación existe y entre la Nel, resistencia a la te insulina valió madres. y el SOP, perdón? En las Y les preguntas pasé los no se links sobre colocan obesidad para que acrónimos si lean ustedes no y introducen no me hicieron caso. adecuadamente el No me los acrónimo, vieron ¿no? leyendo. O la abreviatura. Yo como sí los leí, Síndrome sabía de eso. ovario poliquístico, muy bien. Resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Hay mujeres jóvenes en Ecuador. ¿Van a tomar a todo el Ecuador? ¿Van a tomar todo Loja? O sea, podría ser que sí, porque vamos a ver la prevalencia que puede que existe. Entonces, entonces ahí podríamos encontrar más información y datos referente a esto. Ya, cuando yo me refiero, ¿van a tomar los datos de toda la provincia de Loja o de la ciudad de Loja? A ver, levanten la mano los del grupo, por favor. Bien. Dejaron de compartirme. A ver, ¿van a tomar a la ciudad de Loja o van a tomar a la provincia de Loja? La ciudad. A la ciudad. Ya, muy bien. Van a tomar a la ciudad de Loja. Y, híjoles, bien grande, ¿no? ¿De dónde van a sacar la información? Es que hay bases de datos en el hospital, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico por parte de una doctora que nos da rotación que es imaginóloga, entonces podría ser de ahí. Chicos, ¿me escuchan? Me estoy quedando sin internet yo, ¿no son ustedes? Sí, lo escuchamos. Ya. A ver, ¿de dónde van a obtener los datos? Le decía algo que hay pues una base de datos en el que se registran de una doctora que nos da rotación de imagenología donde se registran las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Podría ser de ahí? Ya, y esta doctora hace los exámenes para todos los pacientes que acuden con síndrome de ovario poliquístico. De ese ¿Trabaja hospital, sí. en una unidad en específico? No, del unidad en específico. Se llama EVA. Ya. A ver, lo primero que necesitan aquí, claro, ustedes tienen que tener claro. Ay, no sé si me escuchan. A ver. Ustedes tienen que tener claro, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Tienen que tener claro de dónde van a obtener la información. Si van a tomar a todo Loja, ¿sí? Realmente es una ciudad grande, o van a tomar una unidad de salud en específico, ¿sí? O van a hacer qué tipo de estudio epidemiológico van a hacer. Bueno, ya vamos a ir viendo, profundizando ahí. Muy bien. Me están diciendo qué relación existe y para yo establecer necesito siempre tener dos grupos de estudio principales, es decir, voy a tener
un grupo de pacientes que tiene síndrome de ovario poliquístico y otro grupo de pacientes que no tiene síndrome de ovario poliquístico. Y en los dos grupos tengo que tener la medición de la insulina, ¿sí? O tengo que tener la medición de la variable resistencia a la insulina, ¿ya? Porque ahí voy a establecer una asociación, caso contrario no, y aquí tengo que preguntarme, ¿puedo obtener los datos o no puedo obtener los datos? ¿Sí? Muy bien. En su pregunta, ¿cuáles son los pacientes? Son las mujeres jóvenes. Sí, mujeres jóvenes. ¿Qué edad? Mujer joven, ¿qué edad? Según la clasificación. Sería en edad fértil. Muy bien, si considero edad fértil, estoy hablando desde los adolescentes hasta los 50 años, aproximadamente. Les falta definir esas pequeñas cosas, porque al momento no tienen claramente definido. En primer lugar, están hablando, sí, mujeres, jóvenes, pero jóvenes ¿de qué edad? ¿Sí? ¿De qué población en específico? ¿Quieren tomar todo el hoja? Bueno, sí, si pueden justificarlo y cómo lo van a hacer, perfecto, está muy bien. ¿En qué tiempo? ¿Va a ser retrospectivo? ¿Van a tomar datos de historias clínicas o van a realizar la observación hacia adelante en el tiempo? ¿Sí? Les falta definir el tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí van, cuando ustedes definan claramente lo que quieren hacer, van a obtener a su población de estudio, van a obtener a sus grupos o sus mediciones, como hicimos con los otros compañeros, y las medidas de resultado que ustedes quieren. Cuando ustedes seleccionan un grupo de edad en específico, tienen que justificar el por qué seleccionan ese grupo de edad, ¿sí? ¿Qué ocurre de importante con la resistencia a la insulina y el síndrome de ovario poliquístico en mujeres de 20 a 30 años? ¿Por qué este grupo es importante? ¿Se acuerdan que les dije primero al grupo cuando dijeron, no, los alumnos de octavo año, y ellos me dijeron, es que como son nuestros compañeros, a ellos les puedo preguntar. Y resulta que una investigación no se justifica por la conveniencia del investigador, se justifica por el servicio o el beneficio que va a tener la población, ¿sí? Y por lo tanto yo tengo que preguntarme, ¿por qué este grupo es importante? ¿Por qué razón este grupo en específico es importante? ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen que lograr describir, tienen que lograr contarme, justificando, argumentando debidamente por qué este grupo es importante. ¿Sí? Doctora, nosotros, o sea, en base mismo a la misma base de datos que le decíamos, estábamos pensando hacer, o sea, no sobre quién está, pero íbamos a pensar, bueno, es esta de 20 a 30, pero queríamos delimitar más de 18 a 35 porque es la edad en la que con la que mayor frecuencia acuden a consulta por problemas. Muy bien, ahí tienen una justificación, pero ¿será que yo puedo decir solamente verbalmente o tengo que reforzar mi argumento en alguna fuente de información? Sí, más abajo puedes bajarle un poquito, creo que más abajo también pusimos estadísticas. Claro, pero yo necesito que ahorita ustedes me cuenten. Doc, también había un estudio, bueno, era sí, un estudio de una universidad de Guayaquil que decía que igual hicieron como que un estudio con participación de pacientes ginecológicas y, por ejemplo, ahí compararon y vieron que por el 12% de las mujeres estaba de edad entre 20 a 30 estaban diagnosticadas bueno, el 12% estaban diagnosticados con síndrome de ovario poliquístico y las edades más frecuentes eran de 20 a 30 años. Ya, muy bien, perfecto, estamos bien. Ahí están ustedes diciéndome por qué es importante la variable y por qué es importante el grupo que ustedes seleccionaron, el grupo poblacional que ustedes seleccionaron, ¿ya? Muy bien. Recuerden que tienen que tener claro los pacientes, cuáles van a ser mis mediciones o mis variables y cuáles van a ser las medidas de resultados, ¿sí? Perdón, la pregunta, ¿en qué ciclo vieron ustedes estadística? En cuarto.
Ahorita están en octavo, ¿verdad? Sí, Doc. ¿Estadística lo vieron con qué programa estadístico? ¿Con ERE o con SPSS, PIDAT, de PINCO? Con el Doc. Con ERE. Ujú. ¿Aprendieron a programar adecuadamente? ¿Sí o no? Muy bien. Poco, la verdad, muy poco. Ya, no vamos a trabajar con ERE porque no alcanzaría a enseñarles a programar ERE porque eso es estadística pura. ¿Saben? Si yo tengo un tipo de variable, ¿saben qué prueba estadística le puedo aplicar? O sea, díganme la verdad ahorita, porque si no yo doy por hecho que ustedes saben estadística porque pasaron estadística. Entonces, si yo necesito llegar a un nivel como ustedes, necesito saber cuál es el nivel que ustedes tienen ahorita. Así que yo les pregunto, si es que yo tengo una variable cuantitativa y otra cualitativa y quiero determinar la asociación, ¿saben qué prueba estadística le puedo aplicar? Sin ver en el internet, quiero que ustedes me digan. Adrián. Sin ver en el internet, sin ver en los apuntes, sin nada. O sea, ahorita ustedes pueden razonar y decir, yo tengo una variable cuantitativa y una cualitativa para determinar la asociación entre estas dos variables, yo puedo aplicar esta prueba estadística. ¿Pueden hacer eso ahorita o no? Ninguno. Ya, muy bien, entonces ahí vamos a saber de qué vamos a partir con estadística, ¿sí? Porque el siguiente ciclo es solamente estadística. Y bueno, yo tenía preparado estadística solamente de una manera muy rápida porque yo supongo que ustedes, o suponían que ustedes ya tenían el conocimiento arraigado sobre lo que es estadística. Muy bien, pero no pasa nada. Perfecto, bueno, vamos quedando claro en primer lugar cómo pueden sentar una situación problemática, ¿verdad? Cómo tienen que sentar o tienen que dejar claro que existe una necesidad de estudiar algo, ¿sí? Muy bien, siguiente grupo. No pasa nada, ya vamos a ir viendo poco a poco estadística y de ahí de ahí van a ir entendiendo cada uno de los elementos que se proponen. Muy bien, siguiente grupo. Milena, ¿su grupo ya presentó? No, ¿verdad? Muy bien. Estimar la frecuencia de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 mediante el uso del test de FINDRISC en pacientes entre 30 y 64 años que acuden al Centro de Salud Daniel Álvarez. Muy bien. ¿Qué es el método o en qué consiste el test de FINDRISC? Bueno, Doc, el test de FINDRISC se basa precisamente en valorar o calcular el riesgo de contraer diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Entonces valora varias variables, por ejemplo, el índice de masa corporal, la edad, el perímetro de cintura, también lo que es actividad física, incluso antecedentes patológicos familiares de hipertensión, de diabetes, y esto. Ya, a ver, levanten la mano las personas de este grupo, por favor, y déjenla levantada y activen sus cámaras. Muy bien, si no, no sé con quién estoy hablando. Muy bien. Este test fue probado ya en otra población. Sí, o sea, sí se utiliza ampliamente, pero no es como que dentro de una valoración básica se utiliza y consideramos esto importante, ya que aquí en la población de Loja es bastante común la diabetes, entonces sería mejor intervenir desde un nivel de prevención primario antes que ya cuando la enfermedad esté establecida, pero sí ha sido utilizado ya. Muy bien. Además, Doc, esta test lo podemos encontrar en la guía de práctica clínica de diabetes mellitus del MSP. Además, en otros estudios se lo ha utilizado precisamente, recientemente fue en el 2019 que se utilizó en un estudio transversal en un hospital de Guaranda. Y nos pareció interesante conocer el riesgo que pueden presentar estos pacientes.
Ya, muy bien. Sí, Doc. Y otra de las cosas también importantes que queremos saber es cuál también, al realizar este test, cuál de todos esos factores de riesgos que conlleva el test serían los que más prevalecen para nosotros poder prevenir. Ya, muy bien, perfecto. Y ahora, ¿por qué es importante el Centro de Salud Daniel Álvarez? ¿Qué Bueno, pasa con la población que acude al Centro de Salud Daniel Álvarez, que es importante? o sea, sería como tal importante investigar a nivel de todo Loja, porque tenemos datos y cifras a nivel de Loja, no específicamente de un centro de salud o una población específica. Pero ya que o sea, es muy grande la población, nos enfocamos en un solo centro de salud en el que tengamos por lo menos una referencia y que pueda incentivar otros estudios a hacerlo a nivel más grande, pero empezar desde un centro de salud que acude en realidad gente de varias edades, hacerse chequeos sencillos, pero que nosotros ahí podríamos intervenir para prevenir la diabetes. Ya, muy bien. Sí, están logrando, sí, es un estudio descriptivo, pero están logrando hasta el momento presentarme que en verdad es importante y el por qué es importante. Ahora les pregunto, simple y sencillamente, ¿qué pasa con la diabetes a nivel mundial? Ya, doctora, en ese caso tenemos algunas cifras de la OMS principalmente que estábamos investigando. Por ejemplo, decía que entre el 2000 y el 2016 se registraba un incremento de un 5% en la mortalidad prematura a causa de la diabetes. Además, estimaba que en el año 2019-2020 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones y que y que también habían datos del 2016 de 2.2 millones de personas que padecieron a causa de un estado hiperglucémico. Muy bien. Y si les pregunto, ¿cuál es el impacto que tiene la diabetes mellitus para países en vías de desarrollo? Ya en cuanto a los países de vías de desarrollo, por ejemplo, tenemos cifras a nivel de Ecuador y también a nivel de Loja. Por ejemplo, en el 2016 se estima el 51% de fallecidos se produjo en pacientes que tuvieron diabetes más de 10 años. En el 2007 fue de 3.292 y en el 2016 de 4.906 fallecidos. Además, se ha visto que en Ecuador el género más afectado han sido las mujeres. En el 2016 se tuvo un total de 2.628 mujeres en comparación con 2.278 hombres. Y también ha aumentado el número de hospitalizaciones entre el 2015 y el 2016. Muy bien. ¿Esto a qué deriva? Además de todas las estadísticas de mortalidad que pueden tener, si ustedes razonan y si ustedes quieren argumentar, ¿a qué deriva todo lo que ustedes me están diciendo? Ya en ese caso, por los países en vías de desarrollo, principalmente creo que deriva la cultura de alimentación que se tiene en este país. Yo no estoy preguntando qué factores culturales tiene, estoy diciendo, ¿qué ocurre con este impacto, con esta morbilidad? ¿Cuál es el impacto que puede generar en los países o en la sociedad? Creo que hacer conocer en cuanto a los casos de morbilidad y hacer conciencia a las personas qué es lo que deben modificar. Sería un beneficio que puede derivar de su investigación. Yo estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto que tiene toda esta prevalencia y la presencia de la enfermedad para la sociedad y para los estados? ¿Qué puede generar? Es que ya que hay una diabetes establecida, hay la demanda de gastos, o sea, de impacto económico debido a lo que se necesita al inicio metformina, luego se puede necesitar insulina, causa impacto en la vida individual de cada persona y a nivel social, y demanda gastos y recursos para el país. Muy bien. ¿Y cuál será el impacto que tiene para la familia? La familia tiene que adecuarse al estilo de vida de la persona que tiene diabetes. Tiene que haber cambios en hábitos alimenticios, tiene que haber cambios en estilos de vida. Entonces, toda la familia se ve afectada porque tienen que apoyar a un familiar, tienen que llevar controles de glucemia,
y tiene que acudir a chequeos y controles, entonces viene afectando a toda la familia y puede generar crisis si no se logra sobrellevar bien la enfermedad. Muy bien, por eso es importante investigar, por eso es importante tener un diagnóstico temprano para poder actuar y evitar todo este problema que deriva después de este impacto social, impacto económico, impacto familiar. Esto es argumentar. Lo que ustedes me están diciendo, lo que ustedes me están explicando, tienen que dejarlo en letras, tienen que escribirlo. Tienen que aprender a escribir y contarme mediante la escritura todo lo que ustedes están argumentando en este momento, ¿sí? Y en este momento ustedes sí tienen una investigación descriptiva y que es importante para la sociedad, porque sí están logrando explicar el por qué quieren investigar esto, ¿sí? Muy bien. Milena iba a decirme algo tal vez, ¿no? No, Doc, solo que volví a levantar la mano, por eso la levanté ahora. Ya, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me falta algún grupo de revisar? Doctora, disculpe, entonces en ese caso sí podríamos realizar nuestro estudio de esta manera, o sea, solo descriptiva. Sí, porque están logrando justificar y porque están queriendo presentar aplicar un instrumento de medición que va a generar un beneficio para quién, para la sociedad. ¿Sí? Porque están logrando justificar verbalmente. Ahora esperemos a ver cómo lo argumentan la siguiente semana y cómo lo presentan de manera escrita. ¿Sí? Ya, gracias. Perfecto. ¿Qué grupo me falta? Ya no tengo ningún grupo, ¿seguro? Muy bien. Leonardo, ¿su grupo ya presentó? Sí, Doc. Ya, perfecto. Vuelvo a preguntar, ¿me falta algún grupo? ¿No? Muy bien. Listo, chicos, entonces, muchas gracias por haberse conectado a la clase de hoy y recuerden que todo lo que vamos haciendo semana a semana es parte de aprender epidemiología, ¿sí? Y bueno, ya por la parte de estadística, pues sí, el siguiente bimestre es pesado, vamos a ver mucha estadística, pero vamos a tratar de hacerlo fácil principalmente para que ustedes tengan esta capacidad de razonar, el conocer qué tipo de variable tengo, qué tipo de prueba le puedo aplicar y por qué es importante aplicar una prueba o cómo debo manejar estadísticamente una variable, ¿sí? Que está muy vinculado con epidemiología. Si ustedes conocen el método epidemiológico pero no conocen estadística, pues se quedaron en la mitad, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante que aprendan esto y vamos a utilizar SPSS, que es un software muy amigable, es muy bonito de utilizar y muy sencillo, muy sencillo de emplearlo, ¿sí? Así que para el siguiente bimestre, por favor, les pido que tengan instalado, así sea la versión gratuita, una versión antigua, la última versión que ustedes logren conseguir de software de SPSS, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, me conecto al otro ID para las personas que requieran o que tengan alguna inquietud en específico, ¿sí? Que tengan una linda noche y muchas gracias por conectarse. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Igualmente, doctora. Hasta luego.